Ok, entonces vamos a empezar la sesión sincrónica, ¿no? Estamos a 22 de octubre del 2025. Esta es la asignatura de Derecho Constitucional Mexicano. Mi nombre es Roselvira Cedillo Villar. Mi correo electrónico es cedillo.rosa914 rcastellanos.cdmx, Ciudad de México.gov.mx, ¿no? Entonces, solamente les recuerdo como parte del calendario, ¿no? Que estamos ya en la actividad integradora. Esta actividad abrió el día de hoy y permanecerá abierta hasta el 29. Entonces, recuerden que ustedes pueden subir todavía segundos intentos o alguna cuestión que tengan pendiente del módulo 1 hasta la actividad integradora hasta el 29 de octubre. Solamente que siempre les digo que tengan cuidado. Las personas que se esperan hasta el último día para subir sus contenidos, pues mal hecho. ¿Por qué? Porque el 29 todo mundo está en plataforma y normalmente se cae. Entonces, mi sugerencia es que ustedes intenten acabar entre el 27 y máximo el 28 de octubre. ¿Por qué? Para que no tengan ningún problema con su entrega, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi sugerencia, ¿no? Mi consejo, lo que yo espero que hagan, ¿no? Bueno, esta es solamente digamos para recordarles el calendario. Ahora sí, vámonos a lo que está establecido en, en la plataforma, ¿no? Ahorita les voy a enseñar cómo ingresar a esta partecita, pero sí les quiero poner la nota de que la rúbrica, o sea, esta es la rúbrica de evaluación, pues en este momento no corresponde, o sea, el tema no corresponde, ¿no? ¿Hay un error? Sí, sí hay un error, ¿no? Em, Ahora, sin embargo, aunque no corresponda el tema, sí corresponde las secciones, o sea, en su podcast tiene que haber, ustedes me tienen que demostrar con argumentos, o sea, tienen que estructurar un texto argumentativo, tiene que haber comunicación y comprensión de la problemática, tienen que citar sus referencias en APA y tienen que mandar, o sea, lo que tienen que mandar vía plataforma es su guión de podcast. Al final van a mandar las dos cosas, ahorita van a ver por qué. Pero bueno, entonces me voy a salir y voy a ingresar a la plataforma. Aquí ustedes ven todos los cursos, entonces está Derecho Constitucional Mexicano. Después, en la navegación rápida, que es esta que está aquí, ¿no? Del lado, bueno, izquierdo, si yo estoy de frente, ¿no? Derecho o izquierdo. Del lado izquierdo, ¿no? Se van hasta el final y van a ver la sección de evaluación final. Entonces, esta es la evaluación final. Y aquí hasta el final, está actividad integradora. Le van a dar clic ahí en actividad integradora y ya les va a aparecer la actividad integradora. Esta actividad integradora se titula El vínculo entre el derecho constitucional y las relaciones internacionales, ¿no? Eh, Está todas las indicaciones, ¿no? Les dicen cuál es el motivo, pues el motivo es que ustedes básicamente cuando llegan a la actividad integradora, en pocas palabras, a lo largo de los 4 módulos, pues han aprendido pues todo lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué hemos visto? Si me dijeran, ¿no? Si yo les preguntara, a ver, recuérdenme qué han visto en cada una de sus actividades, ¿no? Han visto que pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema, ¿no? Que establece, digamos, cada acto jurídico que pasa en este país está regulado por la ley. Es decir, ¿y qué significa estar regulado por la ley? Pues que hay derechos y obligaciones, ¿no? Esa Constitución pues se divide en su parte dogmática y en su parte orgánica. Entonces, del artículo primero al 29, que es el capítulo primero,
titulado desde 2011 como de los derechos humanos y garantías, ¿no? Donde ustedes ya saben qué diferencia hay entre un derecho humano, entre una garantía, ¿no? Este, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos la parte dogmática. Después vimos la parte orgánica, ¿no? Todos los actos jurídicos, la división de poderes, ¿no? O sea, que el Estado mexicano, cuáles son sus límites, hasta dónde, digamos, cuál es su extensión dentro del territorio, de su mar territorial, ¿no? De su plataforma continental, todo eso lo establece, está en el artículo 27, ¿no? Entonces, em, después, por ejemplo, ¿qué funciones tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, ¿no? ¿Cómo se conforman? ¿Cuáles son sus organismos autónomos? Todo eso lo vimos. ¿Con qué finalidad? Pues ustedes están formando como internacionalistas y lo primero que tienen que saber es conocer las leyes que se encuentran vigentes en su estado-nación, ¿no? Porque las relaciones internacionales, el objeto de estudio es que se puedan entablar relaciones, acuerdos, tratados internacionales entre estados, naciones, ¿no? Entonces, eh, pues ahí ya tenemos un vínculo, ¿no? ¿Por qué es importante que ustedes conozcan su ley de su país? Pues si ustedes no conocen su ley, ¿cómo se van a relacionar con otros países? También tienen que conocer las leyes de los otros países con los que se quieran firmar acuerdos o tratados, ¿no? Porque si no, pues no va a haber forma de que entablen una comunicación, ¿no? Bueno, entonces, con eso ya repasamos módulo 1, módulo 2, ¿no? Después viene la reforma en materia de derechos humanos. ¿Por qué es tan importante la reforma en términos del derecho internacional? Porque a partir de 2011, en materia de derechos humanos, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución tienen la misma jerarquía, ¿no? ¿Eso qué hizo? Que México se incorporara como país, porque otros países ya habían incorporado estos principios de derechos humanos a su Constitución, pero México no los incorporó hasta 2011, o sea, relativamente reciente, ¿no? Tenemos menos de 14 años, digamos, con ese marco jurídico internacional vigente. Porque recuerden que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues tienen una larga data, desde la Revolución Francesa. Y después están la Declaración de los Derechos Humanos, que hace Naciones Unidas como organismo internacional en el 49, si no me equivoco. Y después de eso se incorporan a la Constitución en 2011. Entonces, esa incorporación es relativamente reciente, pero cambió muchísimo, digamos, a nuestro país, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una influencia del derecho internacional como fuente del derecho constitucional, ¿no? Por eso les ponen a leer un texto en esta tarea, ¿no? Ahorita lo vamos a ir revisando. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Nos dice que ustedes, qué van a elaborar? Lo primerito que nos dice, pues tienen que elaborar un podcast, ¿no? Entonces, tienen que elaborar un podcast. ¿De qué extensión? 3 minutos. No les dicen 5, no les dicen 4, 3 minutos. Me dicen, profesora, ¿mi podcast puede tener 2.59? O sea, 2 minutos con 59 segundos. Sí. ¿Y lo considera 3 minutos? Sí. Mi podcast puede tener 3 minutos 10, 3 minutos 15. Sí. Mi podcast puede tener 4. No. Puede tener 3 minutos 20. No. ¿Les está diciendo cuántos minutos? 3 minutos, ¿no? ¿De qué va a tratar el podcast? De la vinculación del derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales, ¿no? ¿Por qué eso es importante? Pues es básicamente lo que hemos visto en estos 4 módulos, ¿no? O sea,
hemos visto cómo se relacionan el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan esta materia? Porque esta materia es fundamental para su formación como internacionalistas. De eso va a tratar el podcast. Ahora, ¿cuál es su estructura? Les están dando una estructura demasiado rígida. Les están diciendo, mira, tienes que escribir un texto argumentativo. ¿Y eso cómo yo lo sé? ¿No? Van a decir, bueno, ¿cómo? A ver, profesora, ahí no dice, estudiante, redáctame un texto argumentativo. No, pero les dice que ustedes tienen que tener una introducción, tienen que tener una contextualización. Aquí tienen que hablar sobre la vinculación entre derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales. Me tienen que hablar del incidente crítico y me tienen que poner unas conclusiones. Entonces, de entrada, por la pura estructura, ¿qué les están diciendo? Mira, tienes que elaborar un guión con formato de un texto argumentativo, ¿no? Entonces, yo ya les pasé esto a un documento de, eh, de Google Docs, ¿no? Donde aparte también ya les puse la forma en la que debe de ser nombrado, que es licenciatura en Relaciones Internacionales, apellido paterno, materno, nombre o nombres, AI, que significa actividad integradora. Si ustedes hacen todo su, digamos, su guión aquí, ustedes le van a dar clic en archivo, descargar y lo van a poder descargar en formato PDF y ustedes lo van a subir a plataforma, ¿no? Ahora, si solamente suben el texto, eso no significa que hicieron su podcast. Nota, así nota con alarma, así, ¿no? Hacer el guión no significa que ya hice mi tarea. Hacer el guión significa que hice el 50% de mi tarea, ¿no? En ese archivo, aparte de que ustedes me tienen que generar un título propio, o sea, ustedes se lo inventan de su cabecita. En este caso yo le puse el título Tejiendo la relación entre el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales. Ese fue mi título que se me ocurrió a mí, ¿no? Tiene que ir acá una liga, ¿no? Y esa liga la voy a poner en amarillo y la voy a poner así, con morado para que se vea, ¿no? Esta liga quiere decir que mi podcast ya está publicado, ¿no? Acá. En mi caso yo lo publiqué en Podbean. ¿Por qué? Porque hasta el momento ha sido la plataforma más fácil para publicar podcast y me permite, em, ya me saco, pero me permite esta plataforma eh, poder observar todos mis podcasts, ¿no? Acá hay varios. Y aparte yo los puedo descargar o los puedo compartir. Este simbolito con 3 triangulitos significa redes sociales y significa compartir. Y entonces yo aquí, si lo quiero compartir, le doy copiar, me copia la liga y lo puedo compartir en Facebook, X, en Twitter, bueno, antes de estar el símbolo de Twitter, ¿no? Este, todas las redes sociales, ¿no? Entonces, si esta liga yo la copio y este es otro buscador diferente, ¿no? Yo lo pego acá, va justo a mandarme a la publicación. Entonces, esté donde esté mi profesora o ustedes, voy a poder escuchar el podcast. Y si yo le doy clic acá, pues voy a empezar a escucharlo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes cercioren que pues ya lo publicaron en redes sociales, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a subir eh, al final esta es la URL donde ya lo tienen publicado en redes sociales. Ahora, si me dicen, profesora, bueno, hasta donde yo sabía, en YouTube ya ustedes pueden publicar el podcast. Si me dicen, ¿sabe qué, profesora? Yo voy a hacer un podcast en video o en audio y lo quiero subir a YouTube.
también lo pueden hacer. Aquí está la opción de que ustedes suban su podcast a YouTube. Cuando ustedes suben un podcast aquí a YouTube, bueno, se tienen que registrar como si fuera su canal con su correo electrónico. También les da, al igual que como están los videos aquí, o sea, si yo tengo este video de la semana pasada, si le doy clic aquí en los tres puntitos, me da también la opción de obtener vínculo para compartir. Entonces también aquí ustedes pueden subir podcast, ¿no? Entonces, eh, digo, si no les gusta Podbean, eh, es, funciona muy parecido a, a, a YouTube para subir materiales, pero si no les gusta, pues pueden subir aquí en sus podcasts en YouTube, ¿no? Y compartirlos y obtener la URL, como ya les dije. O sea, si ustedes se van aquí a los tres puntitos de cualquier video, pues aquí le dan compartir y les da la liga, ¿vale? Entonces, esta liga, ¿no? Así, pum, sí ya la pueden poner en, en su archivo. Entonces, hasta que no esté grabado el audio y me lo compartan, no se acaba su tarea, ¿no? Ahora, en el guión, pues ustedes le van a poner el título que ustedes quieran, ¿no? El podcast de los internacionalistas o el podcast, lo que ustedes, como ustedes decidan ponerle el título. Ahora, la pregunta general que tienen que responder, o sea, o sea, si ustedes dijeran, bueno, ¿de qué diablos va a tratar mi podcast? Es ¿cuál es el vínculo entre el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales? La pregunta fundamental. Ahora, les están diciendo, en la introducción, ustedes tienen que responder por qué el derecho constitucional mexicano es relevante para las relaciones internacionales. Y acá yo solamente empecé a redactar un argumento, ¿no? Hoy les compartiremos que conocer el derecho constitucional mexicano es de suma importancia para delimitar los límites entre lo que es posible realizar o no en nuestro país y evitar posibles controversias con otros estados, ¿no? Esto es lo que yo creo que es importante, lo que yo me llevo de mi clase, ¿no? O sea, ¿qué aprendí? Pues he aprendido todo el marco jurídico del Estado mexicano y de esa forma yo puedo saber de qué manera puedo firmar acuerdos, tratados, convenios con otros países, ¿no? Para mí eso es fundamental, ¿va? Entonces, y responde a la pregunta que es esta. No se trata de que ustedes hagan pregunta-respuesta, se trata de que estructuren un texto argumentativo, ¿no? Aquí está velado porque luego me dicen, profesora, pero es que ¿cómo tengo que escribir el texto con esa estructura? Bueno, tiene una introducción, sí, ¿no? Tiene un desarrollo y este desarrollo se divide en tres apartados que sí o sí tienen que estar. El primero es una contextualización y en esta contextualización ustedes tienen que explicarme eh, qué es el derecho constitucional mexicano y la importancia del sistema legal mexicano, ¿no? O sea, ¿por qué México, lo que les decía, por qué México se organiza, bueno, la Constitución es de 1907, es la ley suprema de este país, ¿no? Cuántos artículos la componen, cómo es que se encuentra dividida, parte dogmática, parte orgánica, qué principios sigue la parte dogmática, por qué es importante saber y establecer cada una de las funciones de cada uno de los órganos que administran el poder en México, ¿no? Eh, saber, por ejemplo, aquí el artículo 133, ¿no? O sea que bueno, se acepta a partir de la reforma de 2011 que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen la misma jerarquía que la constitución política, ¿no? Esto es todo lo que está la contextualización, básicamente. Después,
La vinculación, ¿cómo se vincula el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales? Se vincula desde que la Constitución establece la extensión, la forma del gobierno en el país, la forma en la que, o sea, somos un país con de una un gobierno federal, ¿no? Es decir, pues somos un conjunto de estados que decidieron vivir y convivir juntos, 32 entidades, la Ciudad de México, ¿no? Que hay una división de poderes, que su sistema es un sistema presidencialista, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que tiene preeminencia o el ejecutivo, ¿no? Eh, Aparte de eso, pues que eh, cada acto está regulado por la Constitución, ¿no? Y hasta ahí acabamos, ¿no? Aquí esto lo vimos ya estamos entre el módulo 4 y el módulo 3, ¿no? Eh, Aquí ejemplos de disposiciones constitucionales relacionadas con la política exterior. Pues, ¿qué pasa cuando se firma un tratado internacional, ¿no? ¿Por qué lo tiene que aprobar el Senado? ¿Por qué lo tiene que firmar el presidente de la República? ¿Y por qué tiene que publicarse en el Diario Oficial de la Federación? Para que este tratado sea vinculante, es decir, tenga aplicación en territorio mexicano. Eh, Porque la Secretaría de Relaciones Exteriores depende del Ejecutivo, ¿no? Eh, y acá, digamos, y cómo es que o de qué forma participan los organismos internacionales, llámese Naciones Unidas, llámese PNUD, CELADE, CEPAL, ¿no? Eh, la relación con el incidente crítico, acá ustedes durante todas las actividades que han realizado, las tareas auténticas en estos módulos, pues se les ha pedido que reflexionen el incidente crítico. Entonces, saben, hasta este momento, cuáles son los artículos que ustedes pueden argumentar defienden a Karen, ¿no? Estudiante musulmana, ¿no? Que se utiliza o no el hijab, ¿no? Este, saben de qué manera pueden defenderla, conocen, digamos, cuáles son las instancias a las que tiene que acudir en México y también a nivel internacional, Corte Interamericana en materia de derechos humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, y al final ustedes tienen que escribir una conclusión. Entonces, y las referencias, no se les olviden las referencias. Si me dicen a mí, eh, profesora, ¿cuánto tengo que escribir para grabar 3 minutos de audio? Son máximo 2 cuartillas. Cronometrado, con 1 cuartilla y media, ustedes van a tener un podcast de 3 minutos. Si hablan muy rápido, van a ser 2 cuartillas, pero con cuartilla y media, o sea, una hojita completa y la mitad, ustedes van a poder grabar 3 minutos de audio. Entonces, máximo, este documento PDF va a tener 3 hojitas de extensión, 2 de texto y una de referencias. ¿Sale? ¿Hasta acá tienen alguna duda sobre cuál es la estructura del podcast? Bueno, si no se manifiestan, asumo que no tienen duda. Ok, ahora, ¿qué es lo que se va a evaluar? ¿No? Bueno, es importante que se publique en redes sociales. Es importante que tenga un título propio su podcast. Es importante que responda a la pregunta. Es muy importante que su podcast tenga una estructura argumentativa y se cumplan con todos los apartados que están acá. Contextualización, vinculación entre el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales, relación con el incidente crítico y conclusiones. Al final, ¿qué tienen que demostrar? Pues todo lo que aprendieron en estos 4 módulos, porque la estructura que les están solicitando básicamente es que ustedes hablen un poquito de cada cosa que aprendieron en los módulos. Solamente que, o sea,
busca que ustedes lo apliquen de forma automática, ¿no? Bueno, ahora, también les dan una sugerencia. Ustedes tienen que revisar este documento, ¿no? Porque les dan una lectura obligatoria para, em, para este podcast. La lectura obligatoria que tienen que realizar se llama el Derecho Internacional como fuente del derecho constitucional. Esa lectura la tienen que leer de forma obligatoria, ¿no? Se las comparto en el chat. Ahora, una opción, si ustedes la quieren leer, o sea, eso está muy, muy bien, ¿no? O sea, yo recomiendo que en primera instancia lean, ¿no? Porque eso es muy importante, porque leer no solamente adquieres conocimiento, sino también uno aprende a redactar, ¿no? A argumentar, a investigar cuando leen, ¿no? Digamos que no tienen tiempo y que son personas muy, muy ocupadas, ¿no? Entonces, ahí yo les doy una recomendación, que utilicen una aplicación que se llama Notebook KLM, ¿no? Se las comparto por, eh, por aquí, ¿no? Eh, si ustedes acceden a Notebook KLM, pueden acceder con, eh, con su cuenta de Gmail, ¿no? Aquí, en esta parte, ustedes pueden agregar, ¿no? Aquí agregan. Si ustedes aquí suben, acá suben una fuente, ¿no? Pueden agregar incluso el vínculo o el sitio web donde está el archivo. Yo por lo regular siempre subo el archivo. En este caso, en mis descargas, aquí está el archivo que ya descargué, o sea, el PDF que tienen que leer. Le doy clic y lo abro, ¿no? En este caso ya lo tengo, por eso ya no lo voy a abrir, pero acá ustedes incluso pueden abrir su carpeta como yo lo tenía aquí la carpeta, ¿no? Abren descargas, aquí está el artículo y lo pueden poner acá y lo ponen para que lo lea en Notebook KLM. Y aquí yo ya lo puse, ¿no? Y me hace, lo primero que me hace Notebook KLM es un resumen del artículo, ¿no? A este artículo yo le puedo preguntar esta pregunta: ¿por qué el derecho internacional es una fuente del derecho constitucional? Y me responde. Después también yo le puedo preguntar: ¿cuál es el vínculo entre el derecho constitucional y las relaciones internacionales? Y me responde con base en el artículo y me da respuesta sobre cuál es el vínculo, ¿no? Yo le puedo preguntar lo que se me vaya ocurriendo, las dudas que vaya teniendo al artículo, ¿no? Esa es una interacción, pero también yo le puedo pedir, aquí están las opciones, tengo 6 opciones, ¿no? Déjenme, le cierro. Tengo 6 opciones. Le puedo pedir que me haga un resumen de audio, le puedo pedir que me haga un resumen en video, que me haga un mapa mental de ese artículo, que me haga un informe escrito de ese artículo, que me haga tarjetas didácticas de ese artículo, e incluso si yo decido leerlo y quiero saber si aprendí lo que tenía que aprender, si capté las ideas principales de ese artículo, me puede hacer un cuestionario del artículo, ¿no? Ahora yo ya le pedí que me hiciera un video, que me hiciera un podcast de ese artículo y que me hiciera un mapa mental, ¿no? Entonces, si no quiero leer completo el artículo, lo mínimo que yo espero es que escuchen el resumen básico de ese artículo, ¿no? Aquí que le pidan: hazme un resumen de audio, y entonces van a estar escuchando por 21 minutos de qué trata ese artículo, porque es muy importante que lo revisen antes de hacer su podcast, ¿no? Advertencia. Ahora, si yo quiero tener más ideas de un podcast súper ágil, súper rápido, ¿no?
creo que aquí no puedo compartir audio. Déjenme ver si este puedo compartir audio. Mm, 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 mm. No, no puedo compartir el audio. Pero bueno, si ustedes hacen esto, acá, si le doy en el video, ¿no? Ustedes no lo van a escuchar. Este, pero aquí les generó un video que les empieza a hablar, pues, de todo el artículo y les pone dibujitos, ¿no? Entonces, eso es sumamente interesante porque les da un resumen, les da un ejemplo de un podcast así chiquito, ¿no? Entonces, bueno, eso también lo pueden hacer, ¿no? Bueno, entonces ya, Notebook KLM para que yo pueda revisar el artículo de forma ágil, con preguntas. Esto es interactivamente. Si quiero que me haga un resumen en video o que me haga un resumen en, en audio, ¿no? Ahora después, yo les mencioné que yo no estoy en contra de que utilicen la inteligencia artificial, ¿no? Pero usar la inteligencia artificial no implica copiar y pegar, sino implica utilizarla como una herramienta, ¿no? Donde yo voy a leer lo que me dice, lo voy a pensar, voy a ver qué tanto se conecta con lo que ya he aprendido en mis contenidos del módulo y entonces sí, es mi tarea generar contenido nuevo, ¿no? Entonces, si ustedes se meten a una sesión de chat, ¿no? Acá, ¿no? Esta está nuevecita, ¿no? Entonces, ustedes le pueden preguntar lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, yo le puse, eh, hola, ¿no? ¿Podrías explicarme cuál, cuál es el vínculo entre el derecho constitucional mexicano, mexicano y las relaciones internacionales, ¿no? Las relaciones internacionales. Y entonces les va a dar una respuesta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Les empieza a dar una lluvia de ideas e incluso les cita eh, algunos artículos. Estos principios son muy importantes en términos de la política, o sea, estos principios son las directrices de la política exterior en México. También están en los contenidos de su módulo, ¿no? No solamente aquí. Están de manera explícita en el artículo 89, fracción décima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, aquí ya les citan el artículo 133 y les dan, aquí les hablan de la reforma de 2011, ¿no? Y acá les dan un resumencito, ¿no? Ahora, a esto también yo le puedo decir, ¿no? A chat, hola, ¿me podrías generar un guión de podcast que aborde, que aborde, que aborde el, que responda, ¿no? Que responda el, ¿cuál es el vínculo? ¿Cuál es el vínculo entre el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales, ¿no? Aquí no me va, o sea, si yo le pongo, dime qué es el incidente crítico de Karen, si se lo pregunto no me va a saber qué responder, ¿no? Pero esta pregunta sí
me la va a responder, ¿no? Y acá me faltó, le puedo decir que, que el podcast, que el, que el podcast dure 2 minutos, porque recuerden que 1 minuto ustedes van a hablar sobre el caso de Karen, ¿no? Porque eso sí, este, no, y ahí está, ¿no? Les puso el título, les puso el tiempo, eh, les puso el tiempo, ahí está, lo pueden cerrar, ¿no? Acá les voy a empezar a decir que se registren. Ustedes pueden hacer casi muchas cosas sin registrarse, ¿no? Em, y pueden seguir con la sesión abierta, ¿no? Entonces, acá les da, bueno, está la introducción que está pensada en 20 minutos, ¿no? Bienvenidos a Derecho en Corto. Ustedes le ponen el título que ustedes quieran, ¿no? Eh, Ustedes van a responder esta pregunta, este es el objetivo de su podcast. Después, aquí viene lo que cada quien va a decir, ¿no? La Constitución de México no solamente organiza el poder dentro del país, define cómo México se relaciona con el mundo, ¿no? Esto se encuentra en el artículo 89, explican aquí los principios de política exterior en México, ¿no? Que están aquí en este artículo. Después la supremacía constitucional y que en materia de derechos humanos, pues los tratados y la Constitución están al mismo nivel. Después acá, ¿no? De manera, digamos, da un resumencito. Y ustedes aquí quieres que lo adapte con pausas, tono de voz, para que se sienta más profesional al grabarlo, ¿no? Entonces aquí les pueden ser así. E incluso yo lo que les diría, bueno, ya conocieron aquí con chat cuál es más o menos la estructura del podcast, ¿no? Ahora, ustedes pueden elaborar este podcast como ese guión, pero con sus ideas de ustedes. Y después le pueden pedir a chat, ¿no? Le dicen, mira, este es mi guión de podcast. ¿Podrías tú ayudarme a hacer que este podcast, cómo le puedo poner pausas, cambios en los tonos de voz, qué efectos le podrías poner, ¿no? Cómo puedo hacerlo más profesional, pero ya es su guión, eh, y podcast les va a ayudar a que justo donde es mejor que pongan el tono de voz, lo acentúen, ¿no? Eh, y, y eso es, digamos, donde dices, bueno, estoy utilizando a chat como herramienta, ¿no? Yo estoy trabajando con la sesión abierta, ¿no? O sea, aquí ustedes te dan clic y pueden empezar aquí y les dicen solamente quiero la sesión abierta, ¿no? No estoy registrándome ni dando ningún dato personal, ¿va? Entonces, ese es un uso, digamos, académico, donde yo estoy utilizando mi herramienta para tener lluvia de ideas, para que me ayude a buscar información y la búsqueda de información sea más ágil, pero yo no estoy haciendo que chat piense por mí. Ahora, si todos preguntan la misma pregunta de la misma forma, va a dar las mismas respuestas. Y si ustedes dejan que chat haga el guión, voy a tener 20 o 30 guiones igualitos. Y de eso no se trata, ¿no? Lo que yo les estoy enseñando a usar la herramienta es para que tengan una lluvia de ideas, para que tengan una idea, para que tengan un ejemplo, pero no para que les evite la fatiga de pensar y redactar, ¿vale? Espero que eso haya quedado súper claro. Este, y ahora, ¿qué sí o sí van a tener ustedes? Y en chat no los va a poder ayudar. Pues esto, ¿no? En las conclusiones y en el incidente crítico, ustedes tienen que poner un breve resumen
de lo que ya han estado discutiendo en cada uno de sus módulos cuando hablaron del caso de Karen, ¿no? Y al final, en las conclusiones, ustedes tienen que poner qué aprendieron de todo el curso, ¿va? Bueno, esa es la estructura, básicamente. Y no se olviden justo de que tienen que poner la liga. En la plataforma les dicen que ustedes utilicen para grabar el podcast la aplicación de, eh, de Podomatic. Aquí ustedes pueden, digamos, grabar su podcast, o sea, grabar su audio y editarlo, ¿no? Y después yo les recomiendo que lo publiquen en Podbean. Podbean, digamos, es una plataforma relativamente fácil en la que ustedes, por ejemplo, yo estoy registrada y entonces acá puedo en en esta sesión, ¿no? Derecho Constitucional Mexicano, actividad integradora, les puedo poner acá, por ejemplo, puedo cambiar este podcast Elvira, ¿no? Entonces, o podcast 5 minutos, así si le pusiera el nombre. Y aquí puedo ir agregando todos los podcasts que ya he grabado, ¿va? Y acá, eh, pues, puedo compartir en redes sociales, pues, este contenido, ¿no? Entonces, eh, esa es, digamos, una de las opciones que yo les pongo a su disposición, que puedan utilizar Podbean. La segunda opción es que ustedes pues generen su canal de YouTube y acá le pongan podcast, ¿no? Y ustedes puedan subir su podcast y entonces como un videíto subirme la URL de ese podcast. La idea también de la actividad integradora es que ustedes aprendan a publicar contenido en redes sociales. Por eso se les pide que solamente agreguen la URL. Eh, Preguntas que luego me hacen mis estudiantes. Profesora, pero es que a mí realmente se me hace súper difícil utilizar la tecnología, ¿no? Y yo solamente lo grabé en mi celular, ¿no? Entonces me mandan solamente el audio. Esa tarea, pues obviamente no tiene el total de puntaje, porque no solamente se trata que ustedes me graben un audio y me hagan un resumen, sino que aprendan a elaborar un podcast, ¿no? Este, que aprendan a utilizar las aplicaciones disponibles online para que ustedes lo publiquen, ¿no? Entonces, eh, este texto, o sea, cumple con todo lo que tiene que tener el podcast, ¿no? Este lo puedo poner a su disposición en el Classroom, que es la pregunta que acaba de hacer Marisol, ¿no? Entonces, junto con los videos, les voy a subir este, esta estructura, ¿no? Donde básicamente les estoy diciendo, pues, ¿qué tiene que tener el podcast? Título, la liga, ¿no? Que todo el tiempo, aquí se lo estoy diciendo, que me responda esta pregunta, pero aparte tenga una estructura argumentativa, introducción, desarrollo, conclusiones, referencias, y que me hable de estos puntos. Estos ya se los puse en colorcitos para que no se les olvide, ¿no? Pero esta misma estructura, Marisol, está en plataforma, ¿no? Solamente que aquí la ven de un solo color, ¿no? Entonces, este, y no está explicada como yo lo acabo de hacer, ¿no? Entonces, claro, el documento se los puedo poner a su disposición en el Classroom, ¿va? Para que si les ayuda y les facilita. Em, y también una de mis recomendaciones es que si utilicen la IA, ¿no? Yo no le llamo inteligencia artificial, yo le llamo herramientas. ¿Y por qué le llamo herramientas? Porque es un recordatorio de que esto que está ahí no piensa por mí, sino lo utilizo como una herramienta para
hacer más fácil muchas cosas que me costaría mucho más tiempo hacer. Pero es una herramienta, ¿no? No suplanta mi capacidad de pensar, porque muchos estudiantes sí creen que les va a olvidar la fatiga de pensar. Eso es un mal uso, ¿no? Que ustedes le digan, ah, sí, créame el podcast y házmelo así, y después yo nada más como periquito repito todo lo que dijo la IA, y entonces yo digo, bueno, entonces ¿para qué me la pasé este, haciendo mis tareas 4 módulos, ¿no? ¿De qué me sirvió todo lo que aprendí en este curso? Em, Hacerlo y usarlo así de esa forma, o sea, tache. Pero si a mí me ayuda Notebook KLM, ok, ya le pregunté sobre el texto, leí el resumen, eh, veo mi mapa mental y conforme voy escuchando mi mapa mental del texto, escuché también mi resumen de audio, entonces ya sé de qué trata el texto y ahora sí, entonces me sirvió, puedo recuperar algunas ideas del texto en mi podcast. Ah, eso está muy bien, ¿no? Eh, Aprendiste a revisar un artículo de forma interactiva y más ágil, pero hubo un proceso de aprendizaje. Para eso se utilizan las herramientas, ¿vale? Eso sí, esa nota la quiero así resaltar, así que en amarillo con letras rojas, ¿no? Porque es importante que en sus podcasts sean originales, ¿no? O sea, que ustedes los hayan hecho, ¿no? Suyos de ustedes. Entonces, eh, bueno, hasta que haya alguna duda, pregunta. Hola, profesora. Sí, yo tengo una duda. Ujú, Entonces, ¿tengo que hacer el podcast en cualquiera de estas dos plataformas? ujú. Si yo grabo el audio con mi teléfono, lo convierto a MP3, lo subo a Google Drive y se lo mando, bueno, le mando la liga, ¿no se puede? O sea, forzosamente tiene que ser en estas dos. Bueno, subirlo, o sea, publicarlo. La idea es que esté publicado en redes. O sea, que ustedes tengan Está en cualquiera de esas dos. o sea, pueden hacerlo, subirlo a YouTube, pueden Ok. subirlo a Podbean, ¿no? Acá ya les recomendé esta, ¿no? Acá les da esta liguita, acá, les da la copian y ya está publicado, ¿no? Eh, Muchos hacen lo que han hecho en, digamos, en primer semestre y digamos, que dije, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Porque en primer semestre, eh, digamos que solamente tuve 4 estudiantes que se tomaron el tiempo de hacer todo el proceso, o sea, de generar el podcast, ponerle efectos y publicarlo, ¿no? Eso es palomita muy bien, fui muy feliz. Eh, la mayoría hizo lo que comentas, Víctor. O sea, le puso acá con este, él lo grabó con su Ajá, teléfono, con el celular, sí. lo subió a Drive y me lo mandó, ¿no? Entonces, ¿de qué es lo que se perdió esa persona? Se perdió de aprender a utilizar una aplicación de podcast. Se perdió de aprender a subir contenido en línea. Se perdió de agregarle efectos de sonido, eh, efectos de audio a su podcast. Y me van a decir, bueno, profesora, pero pues eso no importa, ¿no? Lo que importa es el contenido. Estoy de acuerdo, importa el contenido. Pero cuando tú intentas hacer que tu contenido sea breve, vas a forzar a tu cabeza a resumir. Si vas aprendiendo a usar em, estas aplicaciones, ¿no? A la larga, no en este momento, pero en el corto plazo, eh, ustedes si consiguen un trabajo, y eso se los comento porque incluso me han dicho a mí amigos, ¿no? Que estudian, oye, ¿cómo hago un podcast? Tú sabes, ¿no? Y así,
digamos que varias secretarías eh, están empezando a brindar información a digamos, a las personas a las cuales les prestan servicio utilizando un podcast, ¿no? Entonces, es una herramienta, ustedes están estudiando en una licenciatura online donde los estamos forzando a que aprendan el uso de todas estas nuevas tecnologías. Entonces, em, o sea, la posibilidad lo pueden hacer, ¿no? Y de que yo no los puedo obligar a usarlo, pues realmente no los puedo obligar. O sea, si tú me lo mandas así, Víctor Hugo, dices, pues chin, o sea, pues ya lo mando así porque así tiene que ser, ¿no? Lo que yo te estoy promoviendo al aceptarlo es que hagas el mínimo esfuerzo, ¿no? Yo no te estoy obligando a que te esfuerces. Ahora, en términos reales, yo no te puedo decir que no te lo voy a aceptar, ¿no? Pero yo no te estoy impulsando a que hagas ese esfuerzo extra, que a todos nos cuesta, ¿no? Incluídame a mí, ¿no? Este, yo antes, eh, digamos, no sabía ni siquiera que era un podcast, ¿no? Conforme las aplicaciones de podcast van cambiando cada año, ¿no? Entonces, cuando yo les estoy dando recomendaciones de dónde publicar, cómo publicarlo, cómo hacerlo, cómo elaborarlo, cómo ponerle musiquita, cómo ponerle efectos, a mí me ha implicado actualizarme desde en las aplicaciones y en estos ya 4 años que llevo impartiendo clase, eh, he aprendido a usar 4 diferentes, digamos, como eh, formatos, ¿no? Este de Podomatic. Yo utilizo el de Podcastle, que es este, ¿no? Eh, Antes utilizaba Anchor, pero Anchor lo compró Spotify for Podcasters. Entonces, después me pasé a Spotify for Podcasters. Em, eh, He subido podcasts en YouTube, ¿no? Eh, y también, por ejemplo, Podbean, ¿no? Entonces, yo sí les pido que hagan ese extra, ¿no? Aunque en términos, aunque yo te haga ese exhorto, si me lo mandas, si quieres seguir haciendo el mínimo esfuerzo, eh, pues te lo calificaré, ¿no? Y recibirás una evaluación, pero de antemano no está al 100% completo el esfuerzo, ¿no? No sé si hay alguna otra duda o pregunta sobre esto. No, profe, nada más es para volver a recalcar que antes de que lo suba a la plataforma, igual se lo puedo enviar para que usted me diga si el podcast ya en audio aparte el guión están bien. Sí, bueno, esto no es mi contenido, ¿eh? Esto se pareció de YouTube. Ah, claro, por si lo ven en el video. Bueno, y aparte, em, aquí está bueno, en mi canal de YouTube. Si ustedes se van a mis videos, también tengo un recurso que es donde ayudé paso por cada paso y cuando tuvo problemas mi estudiante, ¿no? Que no podía, usar Podbean y todo eso. Aquí está la grabación, entonces se las comparto también, o sea, para que vean que no, como, o sea, que a todos nos cuesta trabajo, ¿no? No solamente a ustedes. em, pero aquí está paso a paso cómo es que logramos generar su podcast. Em, y bueno, se los comparto también ¿cómo podemos decir? Como un tutorial extra, ¿no? Para que ustedes logren hacer eso. Pero sí, Scarlett, la respuesta corta a si me lo mandan, si quieren que se escuche así bien, si me pasan, o sea, incluso he recibido estudiantes que me dicen, profesor, así se escucha mi podcast en la URL antes de copiarlo y pegarlo a mi archivo. Entonces, o sea, me lo mandan por correo. Yo,
O sea, le doy clic a la liga y lo escucho. Ya le digo, súper bien, sí, ya se escucha perfecto. Ya puedes pegarlo a tu documento. Ya, boom, ¿no? Sí lo puedes hacer, Scarlett, ¿vale? Y bueno, no sé si tengan alguna otra duda, pregunta, comentario, sugerencia de la sesión. No, profe, no hay ninguna duda. Muchísimas gracias. Vale, pues si no hay ninguna duda, pregunta, sugerencia, comentario, ¿no? No me resta más que agradecerles que hayan estado durante estas sesiones. Yo he visto bueno, no sé ustedes, les voy a contar ustedes después de esta breve despedida, ¿no? Bueno, yo los dejo hasta el 29, pero digamos es la última vez que los voy a ver en sesión sincrónica. No sé si ustedes han visto el avance que han tenido digamos, de entrada hasta este momento del curso. Yo he estado revisando todos sus trabajos y pues el cambio ha sido bastante importante, ¿no? Em, lo que se intenta pues es que ustedes vayan avanzando poquito a poquito para mejorar pues justo todas estas habilidades, ¿no? Eh, bueno, terminamos el curso, pero ustedes van a seguir teniendo mi correo electrónico, mi contacto, ¿no? Me pueden seguir preguntando dudas, ¿no? Que tengan relacionadas con su carrera, hasta que egresen, ¿no? Normalmente mis estudiantes siempre, digamos que mantienen mi correo ahí a la mano y me mandan así preguntas sobre dudas generales, ¿no? Actualmente, por ejemplo, desde formas de titulación a cuestiones de publicación de extraordinarios, fechas, cosas así, ¿no? Entonces, en cualquier cosa que yo les pueda apoyar, pues sigan teniendo ahí ese correíto para contactarnos. Este, He tenido muy buena experiencia con ambos grupos a los cuales les he impartido clases, ¿no? Me han hecho trabajar mucho, ¿no? Eh, Normalmente siempre la participación ronda a partir de 20 estudiantes. Me ha dado mucho gusto que en ambos grupos he tenido 30 estudiantes por cada grupo activos, eso hace como 60 estudiantes, y que les he estado revisando cada una de sus actividades y ha habido una mejoría sustancial, ¿no? Entonces, de eso me siento muy, muy orgullosa de ustedes. Y pues no sé si alguien tenga algún comentario, y si no, pues daríamos por concluida nuestra sesión sincrónica del día de hoy, ¿no? Bueno, gracias, Aisley. Muchas gracias. Bonita noche a todos. Muchas Eh, gracias. Gracias, Víctor. Entonces, cualquier cosa quedó pendiente. Este, y pues ya saben que ahí estamos por correo o por mensajero para estar al pendiente de sus entregas. Y ya estamos en la última semana. E inmediatamente eh, la, el, digamos que empezamos cursos, o sea, terminamos el 29 y digamos que el lunes 3 empezamos con el siguiente bloque, ¿no? Entonces, para que estén al pendiente y no se vayan a atrasar en el inicio del siguiente bloque, ¿vale? Pues muchísimas gracias y cualquier cosa, nos estamos viendo. Les mando un fuerte abrazo. Bye bye. Muchas gracias. Muchísimas